El ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 11 de la guía 3. Andrónico Bank es un banco muy humilde que hasta hace poco usaban solo papel y lápiz para manejar toda la información de sus clientes, también humildes. Como una manera de mejorar sus procesos, Andrónico Bank quiere utilizar un sistema computacional basado en Python. Por eso, se traspasa la información de sus clientes a un archivo de texto, indicando su root, nombre y clase cliente. El archivo clientes.txt es un ejemplo de lo anterior. Y acá nos piden tres funciones separadas. El archivo clientes.txt, como podemos ver, tiene que estar en la misma carpeta donde vamos a crear los códigos de cada una de las preguntas. Y podemos ver que cada una de las líneas tiene los datos de un cliente. Primero el root, luego el nombre y por último la clase. Y estos están separados por un punto y coma. Vamos a empezar. Para la parte A del problema nos piden escribir la función buscar clientes, la cual recibe como parámetros archivo y clase. Archivo es el nombre del archivo y clase es un string con la clase. Hay que retornar un diccionario con los root de los clientes como llaves y los nombres como valor de todos los clientes pertenecientes a la clase entregada como parámetro. Primero, empezamos definiendo la función. Como debemos retornar a un diccionario, creamos la variable donde guardaremos ese diccionario y lo definimos de forma vacía. Luego abrimos el archivo con el cual vamos a trabajar. Y cada vez que abrimos un archivo debemos cerrarlo. Cuidado con no utilizar el mismo nombre archivo, ya que lo estamos recibiendo como parámetro. Por eso utilizamos file. Luego recorremos el archivo línea por línea. Por cada iteración, la línea va a contener el root del cliente, el nombre del cliente y la clase del cliente. Guardamos todos esos datos en una variable cliente, la cual será una lista. Utilizamos la función strip para deshacernos de saltos de líneas y luego split para dividir este string en una lista con 3 elementos. El carácter con el cual dividiremos esta lista será el punto y coma. Por ende, cliente va a ser una lista con los parámetros root, nombre y clase. Ahora preguntamos si es que la clase del cliente, la cual es el parámetro 2, utilizando los índices 0, 1, 2, y lo comparamos con la clase que no obtuvimos como parámetro. Si es que el cliente pertenece a esa clase, entonces los agregamos al diccionario. La llave de este diccionario sería el root del cliente, que es el índice 0, y el valor sería el nombre del cliente, el cual es el índice 1. Finalmente tenemos que retornar a este diccionario creado. Y nuestra función está lista. Para probarla vamos a utilizar el ejemplo de la guía. Y ejecutamos nuestro código. Y podemos ver que obtuvimos lo mismo que salía en el ejemplo. Para revisar aún más que esté bien, podemos utilizar otra clase. Podemos ver que tenemos 3 clientes que pertenecen a esa clase. Y es exactamente lo que obtenemos como resultado. Para la parte B del problema, nos piden escribir la función dar crédito, que recibe como parámetros el nombre del archivo de clientes y el root de un cliente. Debe retornar true si este es VIP o false si no lo es. Si no encuentra al cliente, la función retorna false.
Partimos definiendo la función. Abrimos el archivo. Como abrimos el archivo, debemos cerrarlo. Luego recorremos el archivo línea por línea. Guardamos todos los parámetros de cada línea en la variable cliente, tal como lo hicimos en la función anterior. Luego vemos si el cliente que está en esta iteración es el del mismo root que recibimos como parámetro. Por lo que preguntamos por el índice 0 si es igual al root. Si es igual al root tenemos dos casos, que el cliente sea VIP o que no lo sea. Si es que el cliente es VIP, entonces debemos retornar true. En otro caso, debemos retornar false. El índice que estamos utilizando es 2, ya que es el que contiene la clase. Si es que termina este for, significa que recorrimos todo el archivo y no encontramos ningún cliente que tuviera ese root. Por ende, retornamos false. Acá podemos ver que retornamos true o false dentro del for. Por ende, se acabaría la función y tenemos que asegurarnos de que el archivo se va a cerrar igual. Por ende, lo cerramos antes de cualquier retorno. Y nuestra función está lista. Para probarla vamos a utilizar el ejemplo de la guía. Y ejecutamos nuestro código. Y vemos que retorna false. Ahora probemos en el caso que sea un cliente que sí sea VIP. Ocuparemos el primero. Y retorna true. Para la parte C del problema nos piden escribir la función contar clientes que recibe como parámetro el nombre del archivo de clientes y retorna un diccionario con la cantidad de clientes de cada clase en el archivo. Partimos definiendo la función. Como debemos retornar un diccionario, creamos un diccionario vacío. Luego abrimos el archivo que tenemos que recorrer. Y como abrimos un archivo, debemos cerrarlo. Luego recorremos el archivo línea por línea. Y guardamos los datos del cliente en una variable cliente que será una lista, tal como lo hicimos en las dos partes anteriores. El diccionario tiene que tener como clave la clase. Si es que la clase no está creada, debemos crearla. La clase está guardada en el índice 2 de la lista cliente. Si es que esta clase no está en el diccionario, entonces lo creamos. Con 0. Y luego, en cualquiera de los casos, si es que ya está creada o no está creada, debemos agregarle 1.
esto irá contando cada uno de los clientes en cada una de las clases. Finalmente tenemos que retornar este diccionario. Y así nuestra función está lista. Para comprobar que nuestra función esté correcta, vamos a utilizar el ejemplo de la guía. Y ejecutamos nuestro código. Y podemos ver que obtenemos exactamente el mismo resultado de la guía, por ende está correcto. Y así terminamos el ejercicio.